¿Pueden ver la diapositiva? Bueno, la clase pasada habíamos quedado acá, estábamos analizando las restricciones temporales que debíamos cumplir cuando trabajamos con flip-flop, específicamente cuando un flip-flop pasa a través de un circuito combinacional o alguna lógica combinacional y alimenta la entrada de otro flip-flop. Y habíamos quedado en las restricciones temporales del clock skew, que por cierto, no sé si nos vieron en el aula virtual, les subí dos videitos, también no son míos, están sacados de YouTube, pero me parecieron interesantes, eh, que habla sobre qué es el clock skew y eh, otro video sobre el tiempo de setup y el tiempo de mantenimiento o hold time. ¿Está bien? Para que le peguen una miradita cuando tengan un tiempo. Eh, el video está en inglés, pero están los subtítulos disponibles. Bien, ¿alguna duda de lo que vimos en la clase pasada respecto de las restricciones temporales? Por ahí el tema del clock skew tal vez es un poquito, cuesta un poquito verlo al principio, pero una vez que uno le sugiero que se tomen el trabajo de hacerse, o incluso de dibujarlo en papel y lápiz, hacer un esquema temporal para analizar cuáles son las posibles, como es las posibles causas de fallo, qué es lo que ocurre cuando el flanco ascendente llega eh, antes a un flip-flop que a otro o después a ese mismo flip-flop respecto del otro. Y analizar, digamos, cuáles son las restricciones que uno podría llegar a violar en esas condiciones. ¿Está bien? Eh, digamos, ¿por qué es importante que hagamos este análisis temporal y dinámico respecto de las condiciones que tenemos que cumplir, digamos, para eh, no, no forzar una falla, digamos, sobre el flip-flop? ¿Qué les parece? ¿Alguna idea? Digamos, básicamente lo que queremos, ¿no?, es que nuestro circuito funcione bien. ¿Está bien? Obviamente que ese es el deseo, digamos, que uno implementar algo que funcione bien. Pero las restricciones, digamos, el análisis temporal se hace relevante, sobre todo cuando uno empieza a mover la perilla, digamos, y a subir la frecuencia de funcionamiento de nuestro circuito. Digamos, hoy en día, digamos, todos queremos que las cosas funcionen incluso más rápido de lo que funciona, digamos, y la velocidad, digamos, o el desempeño, la performance de los dispositivos, ya sea una laptop, un teléfono celular o lo que sea, digamos, la velocidad de funcionamiento se ha ido incrementando. ¿Está bien? Pero cuando uno sube mucho la frecuencia a la que trabajan los dispositivos, tiene que tener en cuenta estas restricciones temporales. Eh, Bien. Después vamos a ver, digamos, que uno no puede. Vamos a ver, no enseguida, no sé si esta clase o la clase que viene, pero vamos a ver que uno no puede seguir subiendo la frecuencia de funcionamiento de los dispositivos de manera totalmente arbitraria o indefinida. Si no, digamos, cualquier laptop o cualquier teléfono, cualquier smartphone funcionaría mucho más rápido o a la velocidad que uno, eh, muchísimo más rápido de lo que actualmente funcionan. Estaríamos todos felices, digamos, no tendríamos que esperar prácticamente por nada. Digamos, por ahí hay un límite superior a la velocidad a la que los dispositivos pueden trabajar que está íntimamente relacionado, digamos, con la física del semiconductor, que algo mencionamos al principio, pero nosotros no nos vamos a meter en la física del semiconductor, pero es básicamente la física lo que termina limitando la velocidad a la que pueden trabajar los dispositivos. Eh, y bueno, como la física nos impone un límite superior de velocidad, tenemos que arreglárnosla o ingeniárnosla y buscar otras alternativas de cómo seguir subiendo la velocidad de funcionamiento de los dispositivos, aun cuando la física nos impone ciertos límites. Que algo vamos a mencionar tal vez esta clase y si no llegamos la clase que viene. Bien.
¿Eh? También podría ser una opción. Hacer alguna mezcla entre silicio y nitrógeno, no sé si líquido, pero bueno, no sé, no conozco mucho sobre la física. Pero sí, esa es la idea, ¿no? Tener algún mecanismo que nos permita eh, seguir subiendo la velocidad. Y bueno, ya que lo mencionabas al nitrógeno líquido, digamos lo que lo menciono muy por arriba, pero una de las cosas que se puede hacer es no agregar una garrafa de nitrógeno líquido, pero sí, por ejemplo, duplicar el hardware. Entonces ya llegaste al límite máximo de velocidad, pero uno quiere, digamos, que los tiempos de ejecución sean incluso superiores, y bueno, ya esto no puede andar más rápido, entonces duplico el hardware. Entonces este hardware está haciendo una cosa, mientras este otro hardware que es igualito a este, pues son duplicados, está haciendo otra. Entonces esa es una de las técnicas que vamos a ver, que se llama paralelismo espacial. Pero bueno, lo vemos en mayor detalle después. Eh, bien. Bueno, ¿qué pasa? Digamos, nosotros hemos visto cuáles son las potenciales condiciones en las que en nuestros circuitos secuenciales podrían fallar. Habíamos visto, digamos, que la señal sobre la entrada del flip-flop tiene que estar correctamente muestreada, es decir, se tienen que cumplir con los tiempos de apertura. Recuerden, el tiempo de apertura era la suma de ¿qué? Dos tiempos. El de hold, mantenimiento. Exactamente, digamos, uno tiene que respetar con el tiempo de apertura, es decir, respetar con el tiempo de setup y respetar el tiempo de hold. ¿Está bien? Pero desafortunadamente, afortunado o desafortunadamente, las entradas a nuestros circuitos son, son de naturaleza sumamente asíncrona. Entonces uno, por más que haga los análisis temporales, digamos, pueden darse circunstancias en las que las restricciones temporales que hemos visto no se terminen cumpliendo. ¿Está bien? Imagínense justamente este caso, donde uno tiene simplemente un botón y ese botón es la entrada al flip-flop. ¿Está bien? Por más que yo tenga un clock, que es el que determina, digamos, cuándo se muestrea o cuándo se actualiza la salida del flip-flop, ¿está bien? Yo no sé cuándo algún usuario, alguna persona va a apretar ese botón, ¿está bien? Entonces podría darse que ocurra que el flanco ascendente del clock se dé, o mejor dicho, que una persona apriete el botón justo cuando se está dando el flanco ascendente sobre el clock, de manera tal que uno no pueda cumplir con las restricciones temporales que hemos visto. Y esto, por supuesto, que uno se encuentra todo el tiempo con esta situación. En este caso, el ejemplo es un botón, ¿está bien? Pero puede ser un botón, puede ser un teclado, puede ser la lectura de un sensor, ¿está bien? Que el sensor actualice los datos. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando, nuestros circuitos van a trabajar con señales de naturaleza asíncrona, que no necesariamente van a estar sincronizadas con nuestra señal de reloj. Entonces necesitamos una manera de lidiar con esta situación y evitar que la probabilidad de violar las restricciones temporales y que el circuito falle disminuya. Entonces, bueno, antes de pasar a ver cómo mitigar esta situación, algunas definiciones. Circuitos biestables o dispositivos biestables, habíamos mencionado ya algo en las clases pasadas. Como dice ahí, un dispositivo biestable tiene dos estados y en el medio de los dos estados, es decir, cuando se cambia de un estado a otro, el circuito pasa por un estado metaestable. Metaestable quiere decir que es un estado indefinido. También ya vamos a ver más en detalle qué es metaestable, pero básicamente es eso, es un estado indefinido. Por ejemplo, en el flip-flop, que sabemos que la salida de nuestro flip-flop tiene dos estados bien definidos, 0 o 1, porque estamos en el dominio digital. ¿Está bien? La salida Q del flip-flop puede valer 0 o 1, que son los estados bien definidos, pero también existe una probabilidad de que la salida de ese flip-flop, la salida Q, en vez de estar en el 0 o en el 1, quede en un estado indefinido, que también se le llama estado metaestable. ¿Cuándo ocurre
que el flip-flop, o mejor dicho, la salida del flip-flop sea metaestable. Bueno, la probabilidad de que la salida Q del flip-flop sea metaestable aumenta muchísimo cuando uno no cumple con las restricciones temporales que hemos visto. Por ejemplo, si la señal a la entrada del flip-flop cambia durante el tiempo de apertura, es muy probable que la salida Q no tenga un valor bien definido, 0 o 1, sino que sea un estado metaestable. Metaestable quiere decir que la salida no vale ni 0 ni 1. Si uno agarra el voltímetro, si uno agarra el tester, va y mide la salida Q, la patita del circuito integrado que corresponde a la salida Q de ese flip-flop, va a leer un valor. Supongamos que estábamos trabajando con lógica TTL entre 0 y 5 volt, donde el 5 volt son el estado lógico alto y el 0 es el estado lógico bajo. Si la salida de ese flip-flop no tiene un valor referido ni 0 o 1, uno agarra el tester, mide el valor de tensión y va a leer algo en el medio. 2 volt, 2,5, 3, 3,5. ¿Está bien? ¿Recuerdan las primeras clases que veíamos las regiones prohibidas en las entradas de las compuertas? Bueno, va a ser un nivel de tensión correspondiente a esa zona, básicamente. Pero después de que transcurra un tiempo, la salida Q del flip-flop va a pasar del estado metaestable y se va a ir a 0 o a 1. ¿Está bien? Esto es conceptualmente, esto es lo más importante, o digamos una de las cosas que me interesa, digamos, que recuerden. Cuando la salida del flip-flop adopta un valor metaestable, después de un tiempo, ese valor metaestable se va a un valor estable, 0 o 1. ¿A qué valor estable se va? Solo Dios lo sabe. Se puede ir tanto a 0 como a 1. ¿Está bien? Cuando el flip-flop sale del estado metaestable, el valor lógico que adopte la salida no necesariamente se va a corresponder con el valor que dice la tabla de transición de acuerdo a la entrada, ¿está bien?, que debería tener esa salida. Una vez que la salida del flip-flop pasa por el estado metaestable, luego se va a 0 o a 1 de manera totalmente aleatoria. ¿Está bien? No, con un tester no, digamos, para ver si se puede ver, de hecho les voy a compartir después unas imágenes. Uno necesita para verlo, sí se puede ver, pero uno necesita un osciloscopio. Digamos, con el tester uno no lo ve. Digamos, no es que con el tester uno va a leer 2,5 volt y después que 2,5 pasa a 2,6, 2,7 hasta que finalmente llega a 5. Es un evento que realmente ocurre muy rápido, ¿está bien? Entonces el tester ni se entera, digamos, uno no alcanza a ver esa variación de tensión en la pantalla del tester, pero en un osciloscopio sí se ve perfecto. Bien, bueno, acá el diagrama interno del primer, esto no es un flip-flop tipo D como el que veníamos trabajando, de los primeros que vimos, el tipo RS. A ver. Y bueno, si la salida Q de esta compuerta adopta un valor metaestable, ese valor metaestable viene a N2. N2 no sabe cómo interpretar eso, si como un 0 o un 1, ¿está bien? Entonces cuando finalmente la salida Q adopta un valor estable, puede ir tanto a 0 como a 1. Pero digamos, uno no puede saber a dónde va a terminar yendo ese valor estable. Lo interesante acá es, digamos, la cosa para recordar es que cuando uno no cumple con las restricciones temporales, es muy probable que el flip-flop adopte un valor que no sea un 0 o un 1, que quede con un valor de tensión. Pero después de un cierto tiempo, la salida del flip-flop finalmente adopta un valor estable. Bien. Entonces, suponiendo que
se ha violado la restricción temporal, es decir, que la entrada del flip-flop ha cambiado durante el tiempo de apertura, ¿está bien? La probabilidad, mejor dicho, es muy alta la probabilidad de que la salida Q del flip-flop sea un valor metastable. Y la forma de calcular esa probabilidad, o mejor dicho, cuál es la probabilidad de que la salida Q adopte un valor estable después de haber caído en el valor metastable, se calcula de esta manera. Fíjense que la fórmula es bastante sencilla. Es el cociente entre un parámetro del flip-flop y el tiempo, el periodo de reloj de nuestro flip-flop, por e a la menos t, donde t es el tiempo, sobre tau, donde tau es otro parámetro del flip-flop. Entonces, la probabilidad, fíjense, T-res, este tiempo de acá, este tiempo de... este tiempo de acá es el tiempo de resolución. ¿Saben? ¿Cuánto tiempo? El tiempo requerido para que la salida Q, que actualmente está en estado metastable, resuelva a 0 o a 1. ¿Está bien? Es decir, se vaya a un valor estable. Entonces, fíjense, esto nos está indicando cuál es la probabilidad de que, dado que la salida Q está a un valor metastable, cuál es la probabilidad de que después de transcurrido un tiempo T-res, esa salida se vaya a un valor estable, ya sea 0 o 1. ¿Está bien? Esta formulita de acá se lee de esa manera. Es decir, suponiendo que el flip-flop, la salida del flip-flop se ha ido a un valor metastable, ¿cuál es la probabilidad de que la salida resuelva habiendo transcurrido un tiempo T-res desde que la salida se fue a un valor metastable? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Algo más? Bueno, el cociente T0 sobre TC, donde T0 les había dicho que es un parámetro del flip-flop y TC es el periodo del reloj al que está trabajando nuestro flip-flop, determina, digamos, cuál es la probabilidad de que la entrada asíncrona al flip-flop, o mejor dicho, que ese cambio en la entrada del flip-flop se dé durante el tiempo de apertura. Básicamente, esta ecuación nos está diciendo que cuanto más grande sea, bien digo. Cuanto más grande sea nuestro TC, es decir, cuanto más lenta sea la frecuencia, cuanto más baja sea la frecuencia, la probabilidad de que se viole el tiempo de apertura es menor. Uno puede interpretar de esa manera este cociente de acá. Es decir, si uno no tiene que trabajar con un reloj de una determinada frecuencia, digamos, impuesto por la aplicación, por condicionamientos de diseño, esto les está diciendo que nos conviene trabajar con un TC lo más grande posible para reducir la probabilidad de violar las condiciones temporales por un cambio en la entrada del flip-flop durante el tiempo de apertura. ¿Está bien? Digamos, básicamente uno lo que tiene... ¿Cómo, perdón?
Claro, me estoy refiriendo al TC, digamos, es decir, cuanto más grande es el TC, quiere decir un clock más lento. Recuerden que TC más grande, frecuencia más chica. Entonces, básicamente esto lo que nos está diciendo es esto, digamos, si yo tengo este clock de acá, y supongamos que el periodo es de, voy a hacerlo bien guaso, ¿no? Pero supongamos que el periodo es de 2 horas y que la entrada asíncrona es un botón. Entonces yo por más que esté apretando el botón 3 millones de veces durante esas 2 horas, el flip-flop ni se enteró porque ni siquiera he muestreado la entrada del flip-flop. ¿Está bien? Entonces es imposible que ocurra una violación del tiempo de apertura con en esas 2 horas. Ahora en cambio, si este clock fuese de 2 picosegundos, ¿está bien? Yo cuando aprieto el botón, hubieron millones de flancos ascendentes sobre el flip-flop. Entonces es mucho más probable, digamos, que yo viole las condiciones del tiempo de apertura y, digamos, lleve la salida del flip-flop en un estado metastable. ¿Se ve? ¿Está bien? Es decir, cuanto más chico es el periodo, tengo más probabilidades de muestrear durante un cambio en la entrada del flip-flop, violando de esa manera el tiempo de apertura. ¿Queda claro? Sí. Ujú. Ujú. Mm, sí, sí, te escuché por ahí medio entrecortado, pero te capté la idea. Digamos, sí, el problema del rebote con los pulsadores es un problema viejo y conocido y también actual, digamos, porque seguimos usando pulsadores. Eh, pero cuando preguntas respecto de la frecuencia de qué te referís? ¿A la frecuencia de trabajo del micro? De la- Ujú. Sí, claro. Sí, digamos, exactamente. Eso es lo que nos dice esta ecuación de acá. Pero, digamos, eso va, digamos, de alguna manera a contramano de lo que decíamos al principio. Nosotros queremos que nuestros circuitos funcionen cada vez más rápido. Entonces no queremos un TC grande, digamos, en principio. Eso por un lado. Pero, digamos, sigo sin entender, digamos, en el caso de leer el estado de un pulsador con el Arduino, el TC. ¿Qué sería en ese ejemplo? Sería el periodo de trabajo del Arduino. Ujú.
Ujú. Sí, igual, de todos modos, el tema del pulsador es un rebote, digamos, literal, digamos, porque los pulsadores, al menos la gran mayoría de los pulsadores comunes que uno encuentra en el mercado, son básicamente, digamos, seguramente lo conocen, pero lo voy a hacer un esquema acá, digamos, para tenerlo a mano o en mente, es estos dos palitos que dibujé acá, imagínense que son dos pedacitos de plástico. Sobre esos dos pedacitos de plástico se monta una chapita y debajo de esa chapita otra chapita. ¿Está bien? Y esto acá se conecta a un cable que sale para un lado y esto al cable que sale o a la patita del pulsador que sale para el otro lado. Cuando uno presiona el pulsador, lo que está haciendo es deformar la chapita de arriba, es decir, ya no es plana, ahora es una pancita, tiene una pancita acá, ¿está bien? Es decir, tiene la forma, tiene que parece ahí una parábola esto de acá, de manera tal que esa deformación hace que entren en contacto físico y eléctrico, porque son dos pedazos de metales, la chapita de arriba con la chapita de abajo. Entonces por eso es que se cierra el circuito por acá. Digamos, supongo que eso más o menos ya lo sabían o lo habían escuchado o lo habían visto por ahí. El problema de dónde sale el rebote, que cuando uno, primero, cuando la chapita se va deformando, la chapita de arriba, empiezan a haber contactos parciales con la chapita de abajo. Entonces ahí ya empiezan los primeros rebotes. Y después, cuando uno suelta el botón, esta chapita, digamos, la forma eh, tiende a volver a su forma original de manera bastante rápido. Pero si a esto uno lo pudiera filmar con una cámara ultra rápida, en realidad esta chapita no es que de esta forma pase inmediatamente a la forma plana que tenía originalmente, sino que queda vibrando. Digamos, las vibraciones se van atenuando, eh, pasa de esto a esto, a esto, y capaz que después vibra para otro lado, y después así, hasta que las vibraciones se atenúan y finalmente la chapita vuelve a su forma original. Durante estas oscilaciones o vibraciones también hay contactos con la chapita de abajo. Al menos en las primeras vibraciones donde las oscilaciones son con una amplitud bastante considerable. Entonces de ahí es que salen los rebotes. Los rebotes es, imagínense, un pulsador ideal donde este efecto no existe. El rebote es como que yo en lugar de apretar una vez, presione el pulsador varias veces, qué sé yo, 10 veces. Tuc, 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 y es como que mandé 10 pulsos a la entrada del micro, del Arduino en este caso. Pero el rebote sale de este fenómeno mecánico, es de una chapita que quiere hacer contacto con la otra y cuando la suelto, las oscilaciones mecánicas me generan falsos disparos. No son falsos disparos, son disparos efectivos, digamos, pero son no deseados. Entonces de ahí sale el rebote. Entonces, en un pulsador de estos, cuando yo quiero apretar una sola vez el botón, el micro, que funciona muchísimo más rápido de lo que funciona, o mejor dicho, de la frecuencia de estas oscilaciones mecánicas, interpreta eso como que se ha presionado el pulsador varias veces. De ahí sale el rebote en los pulsadores. Es un efecto netamente mecánico y que como el micro, el Arduino trabaja mucho más rápido que esas oscilaciones mecánicas, cada vez que hay un contacto entre esas dos chapitas, el Arduino lo interpreta como que se ha pulsado el pulsador. Pero es un efecto mecánico. Perdón si me extendí demasiado en esto y ya lo sabían, pero era para aclarar, digamos, que uno, digamos, la forma de interpretar esta ecuación es que la probabilidad de error es, la probabilidad de error aumenta con la frecuencia del reloj. ¿Está bien? Pero uno no quiere bajar la frecuencia del reloj. Y este efecto, digamos, cuando ustedes mandan a dormir el Arduino, lo que hacen es
esperan un tiempito hasta que estas oscilaciones desaparezcan, ¿está bien? Y después leen el botón. Básicamente lo que hacen es eso. ¿Queda claro? Bien. Otra forma de, digamos acá como no trabajamos con microcontroladores o microprocesadores, una forma de evitar este problema, digamos, tan común, que son las entradas asincrónicas, es poner un sincronizador en el medio entre una fuente de entrada asincrónica, como bien puede ser un pulsador, y el flip-flop con el que estamos trabajando. Bien, y a ver cómo funciona este sincronizador. Básicamente el sincronizador son dos flip-flop. Si uno abre esta caja, digamos que hay acá dentro del sincronizador, básicamente son dos flip-flop conectados de esta manera, en serie. Entonces uno conecta el pulsador acá y lo que lee en el Arduino no es directamente el pulsador, sino la salida del segundo flip-flop. Bien, ¿y cómo funciona este sincronizador? ¿Cómo este sincronizador hace o trata? En realidad no evita, y recién me olvidé de mencionar algo que decías, vos dijiste la solución definitiva. En realidad, solución definitiva lamentablemente no tenemos. En realidad lo que uno hace es tratar de minimizar las probabilidades de que las cosas fallen. ¿Está bien? Bueno, disculpen que tengo compañía acá. Hay un gato acá que se me subió a la mesa. Queriendo tirar los vasos. Bien. Bien, estamos acá con el sincronizador. ¿Cómo funciona el sincronizador? Bien. Al primer flip-flop del sincronizador nosotros seguimos teniendo la entrada asíncrona. ¿Está bien? Entonces nadie nos garantiza que la salida del primer flip-flop no caiga en el estado metastable. Pero si uno tiene la posibilidad de ajustar, digamos, ajustar, no digo achicar, porque sabemos que en general hay aplicaciones donde uno no puede o no quiere, digamos, achicar la frecuencia del reloj, pero sí podemos disminuir la probabilidad, o mejor dicho, podemos maximizar la probabilidad de que la entrada del segundo flip-flop lea la salida del primer flip-flop después de que el primer flip-flop ha resuelto por 0 o por 1, por más que haya caído en el estado metastable. Entonces, imaginemos, ¿no?, que al primer flip-flop, como decía recién, tenemos una entrada asíncrona, que tenemos la mala suerte de que esa entrada asíncrona cambia durante el flanco ascendente del reloj, de manera tal que la salida se va al estado metastable. Y habíamos visto, según la formulita de acá arriba, que después de un tiempo que la salida ha estado en el estado metastable, esa salida se va a uno de los estados estables, a 0 o a 1. Y la probabilidad de resolución, es decir, de salir del estado metastable, aumenta con el tiempo. Es decir, que en algún momento el flip-flop va a resolver por 0 o por 1. Entonces, conectando el sincronizador, uno tiene que, acá tenemos, fíjense, el tiempo de resolución, es decir, el tiempo, una vez que la salida entra en el estado metastable, empieza a transcurrir el tiempo, a ese tiempo le llamamos T-res, ¿está bien? Y luego de un tiempo T-res, la salida resuelve por 0 o por 1. Entonces nosotros lo que tenemos que asegurarnos es que, o lo que uno desea en realidad, es que el tiempo de resolución más el tiempo de setup sea menor o igual que el tiempo del periodo de reloj.
¿Se ve? ¿Se alcanza a entender? Fíjense, acá tenemos el tiempo de setup. El tiempo de setup es el tiempo mínimo o el tiempo necesario que la entrada al flip-flop tiene que estar estable antes de que se produzca un flanco ascendente sobre el flip-flop. Acá tenemos el flanco ascendente. ¿Sí? Sí, perdón, no escuché. Ujú. El sincronizador, sí. Sí. Ujú. Sí. No, no. El, el T-Res es este T-Res de acá. Es decir, si el flip-flop entra en estado metastable, es el tiempo que le lleva salir del estado metastable. No. Estamos mirando el F1. ¿Está bien? Porque acá D2 simboliza, perdón, D2 simboliza la señal interna, que es la salida del primer flip-flop, que llamémosle Q'. Porque fíjate que Q es la salida del segundo flip-flop. Entonces D2 es esta señal interna. Vos pensá que esto está dentro de una cajita que le llamamos sincronizador. A la entrada D vos conectás tu entrada asíncrona, que puede ser un motor, un sensor o lo que sea. Y la salida Q del sincronizador es lo que conectás a el flip-flop original que vos tenías. En la entrada del, claro, del segundo flip-flop. No, a la entrada del segundo flip-flop del sincronizador. La, exacto. Sí, nosotros originalmente este bloque acá no lo teníamos, teníamos directamente el pulsador acá. ¿Está bien? Ahora a este pulsador lo sacamos de acá, ponemos el sincronizador en el medio y pasamos el pulsador acá, a la entrada del sincronizador. Me olvidé la resistencia. Eso es lo que conectamos. ¿Está bien? ¿Para qué conectamos eso? ¿Para qué conectamos el sincronizador en el medio? Bueno, para minimizar la probabilidad de que a la entrada del tercer flip-flop estemos violando la restricción temporal respecto del tiempo de apertura. ¿Me explico? Esto viene todo al mismo clock. Lo que queremos hacer, lo que queremos lograr es... Sí,
Ujú, ujú. Sí, eso es imposible de saberlo. Digamos, una vez que la salida del flip-flop se va al estado metastable, si resuelve para arriba, es decir, si se va a uno o a cero, es imposible anticiparlo. Eso no se puede saber. Entonces puede ser, digamos, que el tercer flip-flop, cuando el... Imagínense, si este es mi pulsador, ¿está bien? Ahora la entrada de está en uno, porque fíjense, estoy mandando la entrada del primer flip-flop, es decir, el primer flip-flop del sincronizador, lo estoy mandando a la tensión de alimentación. Cuando yo aprieto el pulsador, es decir, cierro este circuito, bueno, lo conecté, lo tengo que tomar de acá. No, cuando cierro el circuito, no, esto está mal conectado. Ah, pero está bien. Está bien conectado, pero dije al revés. Esto lo tomo de acá. Está mal, está mal conectado y además lo dije al revés. La entrada D acá está leyendo un cero lógico. Cuando yo presiono el pulsador, ¿está bien? Si justo presiono el pulsador cuando se está dando el flanco ascendente de reloj, es en un pulsador muy mecánico es bastante probable, ¿está bien? Por todas las oscilaciones y contactos parásitos que hay. Entonces es probable que eso se dé. Cuando yo presiono esto, ahora la entrada D está leyendo un alto lógico. ¿Está bien? Porque presioné el pulsador. Pero si ese alto se lee durante el flanco ascendente, es muy probable que la salida, es decir, estoy violando el tiempo de apertura, entonces es muy probable que la salida del flip-flop F1 sea un estado no estable, es decir, sea un estado metaestable. Entonces, es probable que esa salida, en vez de ser 0 volt o los 5 volt correspondiente al 1 lógico, quede en el medio, en 2,5. Nosotros sabemos que después de un tiempo T-res, ese 2,5 se transforma en un 5 volt o en un 0 volt. Es decir, después de un tiempo T-res, el flip-flop resuelve con una probabilidad dada por esta formulita acá. Entonces el flip-flop resuelve, pero no necesariamente va a resolver a 1, que es el valor lógico que está en la entrada. Puede ser que resuelva a 0. ¿Está bien? Lo resolvió para el valor contrario al que había en la entrada, porque en el medio pasó por el estado metaestable. Pero lo bueno de poner un sincronizador en el medio es que si el TC, mejor dicho, si no se viola la restricción temporal en el segundo flip-flop, a la salida Q del sincronizador siempre voy a tener un estado lógico válido o estable. ¿Está bien? En este caso Q va a ser igual a un estado lógico bajo, que no se corresponde con el alto debido a que yo presioné el botón. Pero al menos acá no voy a tener un valor de tensión inválido alimentando a toda mi lógica a continuación. Esa es la utilidad del sincronizador. Proveer al circuito que viene después de un estado lógico válido.
si tenemos mala suerte, primero, ¿cuál es la primera mala suerte que podemos tener? Bueno, que justo apretemos el pulsador en un flanco ascendente. ¿Está bien? Y que después, la segunda mala suerte es que ese flip-flop termine resolviendo hacia el estado lógico contrario al presente en la entrada del flip-flop. ¿Está bien? Pero ¿a qué estado lógico va a resolver el flip-flop una vez que cayó en el estado metastable? No se sabe, no se puede saber, no se puede anticipar. No sé si alcancé a responder tu pregunta. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Bien. Bueno, entonces el sincronizador, la utilidad del sincronizador es proveer un estado lógico válido a toda la lógica combinacional y o secuencial que viene después. Todo esto que está acá. Para que el sincronizador, digamos, funcione como uno espera, el primer flip-flop que está dentro de ese sincronizador debe resolver, cuando cae en un estado metastable, debe resolver en un tiempo que sea menor a tc menos tctap. Es decir, si esto es tc, esto es tctap, debe resolver en un tiempo menor a este pedacito de acá. Lo bueno es que uno a esto lo puede calcular, porque nosotros sabemos cuál es la probabilidad de que el flip-flop resuelva después de que ha transcurrido un tiempo T-res. Se calcula de manera bien sencilla con esta formulita de acá. T0 es parámetro, tau es parámetro, Tc es el periodo del reloj y esto es el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido, una vez que esto resuelve, es ese tiempo, en el momento que resuelve, t se convierte en T-res. Y para no hablar tan en el aire, hagamos un ejemplo de cálculo. Bien, algo que es súper importante que me olvidaba. Esta es la formulita que nosotros veíamos recién. Supone que la entrada asíncrona cambia una vez por segundo. ¿Bien? Por supuesto que la entrada asíncrona puede cambiar mucho más lento o, por lo general, o no, mucho más rápido. Si la entrada asíncrona cambia n veces por segundo, a esa formulita simplemente la multiplicamos por n. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y a la inversa de la probabilidad de fallo se le conoce como el tiempo media entre fallas, o MTBF, Mean Time Between Failures, que es simplemente la inversa. Fíjense que esto es la inversa de esto otro. Bien, entonces tenemos un sincronizador acá. Tc es 2 nanosegundos, es decir, es la inversa de 500 MHz. Tau, que es parámetro de los flip-flop, vale 200 picosegundos. T0, que es otro parámetro de los flip-flop, vale 150 picosegundos. Y acá hemos supuesto que n, acá hay un error, corrijan acá si tienen la diapositiva a mano, n no es 1, es 10. Está mal ahí en la diapositiva. N son 10 eventos por segundo. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que este circuito falle? Es decir, que falle quiere decir que entre en un estado metastable. Y también nos piden que calculemos el tiempo medio entre fallas. Que una vez que tenemos uno, simplemente el otro es la inversa, ¿no? Bueno. Bueno, acá había hecho la corrección del n igual a 10.
Entonces, teniendo la formulita que teníamos arriba, recuerden que la probabilidad de falla, la reescribo acá por si no se la acuerdan, era n por t0 sobre tc por e a la tc menos tres. Sobre, sí, perdón, pero es, perdón, me olvidé de mencionar algo. Sí, es sobre tau, pero fíjate que, perdón, tc tap, no trs. La, a ver, vamos de nuevo, porque hay algunas cosas que no mencioné y pueden causar confusión. Nosotros lo que queremos calcular en este ejemplo es la probabilidad de falla. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? Para calcular la probabilidad de falla, es decir, ¿cuándo se da la falla? La falla se va a dar si el flip-flop resuelve después de este TRS, que acá TRS está escrito de manera simbólica, ¿está bien? Para el diagrama. Pero si mi primer flip-flop resuelve acá, es decir, que acá la salida del flip-flop valía 2,5 volt y recién acá pasa, por ejemplo, a 5 volt, fíjate que se está dando un cambio dentro de la ventana del T-setup. Entonces estoy violando la condición temporal. Estoy cambiando la entrada del flip-flop durante el tiempo de apertura. Entonces estoy violando esa condición temporal. Entonces, la probabilidad de falla en el sincronizador, porque fíjense que este circuito, el ejemplo, el circuito de este ejemplo es un sincronizador. Entonces uno tiene que prestar atención, digamos, a qué le está calculando la probabilidad de falla. En este caso, el ejemplo calcula la probabilidad de falla para este sincronizador de acá. Entonces, la probabilidad de falla, o mejor dicho, la falla se va a dar si el primer flip-flop del sincronizador resuelve dentro de la ventana el T-setup. Es decir, que el tiempo de resolución sea mayor a TC menos T-setup. Que el tiempo sea mayor a TC menos T-setup. Que por eso esta formulita de acá. Sí, discúlpenme, yo pasé esta diapositiva sin mencionar ese detalle ahí, pero sí, en las primeras ecuaciones nosotros teníamos directamente acá el tiempo, e a la menos t sobre tau. Pero ahora, como le estamos calculando la probabilidad de falla a un sincronizador, la falla se va a dar si el primer flip-flop resuelve dentro de la ventana de T-setup. Es decir, si resuelve en un tiempo mayor a TC menos T-setup. ¿Estamos hasta ahí? Ese es el detalle que me olvidé de mencionar. ¿Queda claro de dónde sale ese TC menos T-setup? Bien. Entonces, en el ejemplo ahora, como es un sincronizador, como lo que queremos calcular es la probabilidad de falla, por eso es en la exponencial, por eso es que el tiempo es e a la menos tc menos t setup sobre tau, como bien decía, no sé, no escuché bien, creo que Alessandro o alguno de ustedes. TC menos t setup sobre tau, y por acá es por n por T0 menos TC. Esta es la probabilidad de falla. Entonces me interesa, digamos, que quede claro por qué este tiempo acá, porque lo que queremos calcular es la probabilidad de falla en el sincronizador, y la falla se va a dar si el flip-flop, si el primer flip-flop resuelve en un tiempo superior a este. Entonces calculamos cuál es la probabilidad en ese instante de tiempo. Por eso reemplazamos t igual a tc menos t setup.
Es decir, si el primer flip-flop resuelve en TC menos TCTAP o en un tiempo más grande, ya, digamos, también se va a dar la falla. Pero estamos calculando cuál es la probabilidad de que falle cuando justo se cumple cuando justo se viola la restricción temporal. Bueno, entonces reemplazando todos los numeritos en la ecuación, queda que acá 150 sobre 2, es decir, esto es T0 sobre TC por E a la, fíjense que TC es 2 menos TCTAP, pero este 2 son 2 nanosegundos y TCTAP son 100 picosegundos, que 100 picosegundos es lo mismo que 0,1 nanosegundo. Por eso acá tenemos el 1,9. 2 menos 0,1, 1,9. Hacemos las cuentitas y nos da que la probabilidad de fallo es 5,6 por 10 a la menos 6. Y acá fíjense que entra el n. ¿Qué pasa? Por eso les decía que este n no es 1, sino que es 10, porque acá aparece un 10 en vez de un 1. ¿Qué pasa si en realidad la entrada síncrona está variando 10 veces por segundo? Bueno, simplemente multiplicamos por n, que en este caso vale 10, y nos queda 10 por 5,6 por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6, o 5,6 por 10 a la menos 5. Revisen las cuentitas. Yo las hice medio rápido y dan esto, da 5,614, algo así, no me acuerdo. Pero de 5, esto no sería igual, sería aproximado. Aproximadamente 5,6 por 10 a la menos 5 segundos. Bien, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Alguien se anima a explicar qué es lo que hemos calculado? O digamos, ¿cómo interpretamos ese? Bien. No, perdón, ¿podés repetir? Exacto, a ver si te entendí bien, creo que es justamente eso, digamos, o casi eso, casi eso. Pero va por ese lado, digamos. Este numerito acá, uy, este numerito de acá es la probabilidad de falla. Es como bien vos decías, es
¿Cuál es la probabilidad de que el primer flip-flop resuelva dentro de la ventana el t-setup? ¿Es eso lo que habías dicho? Bueno, bueno. Si dijiste eso estaba bien, pero creo que dijiste, si no dijiste... Exacto, ojo, pues, no es la palabra posibilidad, es la palabra probabilidad, que son dos cosas distintas, digamos, la posibilidad, por ahí uno tiende a confundirlas, pero son dos cosas distintas. La posibilidad es algo que puede darse o no. No conozco bien la definición, pero digamos, hay una diferencia. La probabilidad, digamos, ya estás cuantificando cuán posible es que algo ocurra, o mejor, cuán probable es que algo ocurra. Por ejemplo, perdón, porque me, me- sí, me quedé con esto, digamos. ¿Existe la posibilidad de tirar 100 veces una moneda y que caiga siempre del mismo lado? Sí, la posibilidad existe. El tema es que la probabilidad es muy baja. ¿Está bien? ¿Y existe la posibilidad de tirar 3 millones de veces la moneda y que caiga al mismo lado? Sí existe la posibilidad, pero la probabilidad es aún más baja. Digamos, uno está cuantificando el- se me va la... No sabría exactamente cómo definirlo, digamos, cumpliendo con los tecnicismos, pero básicamente es esa la diferencia. Básicamente cuantificar sería la posibilidad de ocurrencia de eventos, algo así, no estoy seguro. Pero digamos, son cosas, son palabras diferentes. Perdón que te interrumpí. Ujú, claro. No, exacto, no es una cantidad, justamente es una probabilidad. Es una probabilidad. ¿Está bien? Es por ejemplo, eh, no sé, salgo a correr una vez por semana. Supongamos, digamos que, no sé, más o menos salgo a correr de manera habitual, qué sé yo, no tengo ningún problema, salgo a correr una vez por semana. Básicamente esto me está diciendo, digamos, cuál es la probabilidad de que si yo salgo a correr una vez por semana, no sé, me caiga o me esguince. ¿Está bien? Pues supongamos que esto, para hacer un ejemplo bien sencillo digamos para que se entienda conceptualmente. Si yo salgo a correr una vez por semana, esto me está diciendo cuál es la probabilidad de que yo me esguince. A ver, si yo en vez de salir a correr una vez por semana, salgo a correr 10 veces por semana, tengo más probabilidades de aumentar esa probabilidad de accidente. Por eso esto pasa de 5,6 por 10 a la menos 6 a 5,6 por 10 a la menos 5. Porque la cantidad de eventos, y acá primero se calcula la probabilidad de fallo, suponiendo que la entrada síncrona cambia una vez por segundo. Pero en realidad nosotros, eh, este n, que no es 1, sino que es 10, digamos, queremos saber cuál es la probabilidad de fallas si la entrada asíncrona está cambiando a una velocidad de 10 veces por segundo. Entonces, este numerito es una probabilidad asignada o calculada para el caso estándar o nominal donde la entrada síncrona cambia una vez por segundo. Y este es el valor de probabilidad calculado o actualizado acorde a cuántas veces en realidad cambia mi entrada síncrona por segundo, que son 10. Entonces, pues,
Entonces, dada que mi entrada estoy apretando 10 veces por segundo el pulsador, la probabilidad de que ocurra una falla es de 5,6 por 10 a la menos 5. ¿Está bien? Bien. Y ¿seguro queda claro o no? Eh, sí, así. Sí, pero me parece que incluso está un poco incompleta esa definición, porque que algo sea posible te está indicando que algo puede pasar. Por ejemplo, como tirar 3 millones de veces una moneda y que caiga siempre al mismo lado. Digamos, físicamente nada impide que eso ocurra. Si uno tiene tiempo para tirar la moneda 3 millones de veces porque está aburrido un domingo, lo podría hacer. Ahora, la probabilidad de que eso ocurra le está asignando un numerito a ese experimento. Por ejemplo, la probabilidad de tirar la moneda 3 millones de veces y que caiga siempre al mismo lado será un número muy bajo. Ahora, la probabilidad de tirar la moneda 3 millones de veces y que la mitad caiga de un lado y la otra mitad para el otro va a ser seguramente, posiblemente, un número, una probabilidad mucho más alta que la primera. Pero bueno, no importa. Claro. Que siempre ocurra. Ujú, ujú, ujú. S- eh, bien. No, sí, gracias por el comentario porque trae a colación lo que iba a mencionar recién respecto a las probabilidades. Es que, bien, sí, las probabilidades son un número entre cero y uno. Digamos, cero es estamos seguros que no va a ocurrir y uno estamos seguros que va a ocurrir algo. Y cuando te da en el medio, o sea, de 0 a 9 es muy probable que ocurra, pero puede ser que no ocurra. Eh, Nosotros acá partimos. Eh, ¿Dónde está bueno, acá. Fíjense esta formulita de acá. ¿Está bien? La exponencial vale uno cuando t vale cero. Entonces, si uno quiere graficar esto de acá. Cambié la herramienta. Si uno quiere graficar esto de acá, uno parte de t0 sobre tc. Y ahí a medida que el tiempo transcurre, la probabilidad se va haciendo cada vez más... eh, perdón, la probabilidad no. Si uno quiere graficar esta ecuación de acá.
Entonces, ese 5,6 por 10 a la menos 6 que nosotros calculamos, uno lo tiene que comparar contra el cociente T0 sobre TC. Porque ese es el valor máximo que puede tener esa ecuación. Y a medida que el tiempo transcurre, eso decrece. Entonces, T0 sobre TC, T0 es 150 picosegundos y TC, ¿cuánto da el cociente? Son 150 dividido 2000, expresando todos los tiempos en picosegundos. Si uno hace 150 dividido 2000, esto te da 75 sobre 1000. ¿Está bien? Entonces, este 5,6 por 10 a la menos 6, uno lo tiene que comparar contra ese 0,075. Que, digamos, sigue siendo, en comparación con ese 0,075, sigue siendo un número muy bajo. ¿Está bien? Bien, y ahora el tiempo medio entre fallas, que es directamente la inversa de de la probabilidad que calculamos recién, es decir, 10 a la 5 dividido 5,6. Que si mal no recuerdo, eso es expresado eso en horas, creo que da 4,90 y algo. Es decir, aproximadamente 5 horas. Es decir, que este sincronizador, suponiendo que las entradas, que uno aprieta el botón 10 veces por segundo, y con estos parámetros de acá, con este TC de acá, etcétera, etcétera, el tiempo medio entre fallas es de 5 horas. Es decir, que en promedio, si uno hace un experimento bien largo, lo suficientemente largo, digamos que sea estadísticamente significante, donde uno pueda sacar, digamos, valores representativos del experimento, nos debería dar que cada 5 horas ocurre una falla. ¿Qué quiere decir que ocurre una falla? Que el flip-flop, que el primer flip-flop F1 resuelva después de un tiempo T-res. Es decir, mejor dicho, que resuelva primero, que entre, que su salida caiga en el estado metastable y que después resuelva dentro de la ventana del T-setup. Eso va a ocurrir en este circuito de acá, con estos valores de acá, eso va a ocurrir aproximadamente una vez cada 5 horas. Eso es lo que nos están diciendo estos números de acá. Es decir, que una vez cada 5 horas el flip-flop F1 va a resolver dentro de la ventana del T-setup del flip-flop F2. ¿Estamos de acuerdo? Bastante, perdón. Sí. Y bueno, sí, son probabilidades, qué sé yo. Puede ser que hagas el experimento y estés 15 horas y en esas 15 horas no ocurra nunca que el flip-flop resuelva dentro de la ventana del T-setup del F2. Pero si haces un experimento lo suficientemente largo, que no sabría decirte cuánto debería durar para este ejemplo, aproximadamente cada 5 horas deberías detectar una falla. Pero sí, digamos, no sé si abstracto es la palabra, porque digamos acá estamos cuantificando cada parámetro, estamos dando un valor numérico a cada parámetro que entra dentro de la ecuación del cálculo de la probabilidad. Pero como bien vos decís, es algo probabilístico, digamos, te da una orientación, no es algo exacto, no es algo determinístico, es probabilístico. Pero bueno, esto es, digamos, es una buena orientación cuando, por ejemplo, si vos, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando diseñamos el controlador de semáforos? Cuando empezamos a ver el tema de circuitos secuenciales. Bueno,
si a ese circuito uno, digamos, hace estos cálculos, es decir, supone que trabaja con cierto... bien, el controlador de semáforo, la segunda parte que nosotros no la diseñamos en realidad, que fue cuando teníamos los pulsadores correspondientes a los botones de parada. A esa parte me refiero. Suponiendo que nosotros hacemos estos cálculos para ese circuito y nos da un tiempo promedio entre fallas de 5 horas, quiere decir que eso en nuestro diseño es malísimo. Imagínense un semáforo que está funcionando 24/7 todo el año, ¿está bien? Si tenemos que mandar un tipo cada 5 horas para que lo resetee, estamos en el horno. ¿Está bien? Entonces, este número para el caso del semáforo que vimos al principio, la segunda parte que nosotros no la diseñamos, que era incorporar los pulsadores para las funciones de parada, este tiempo sería malísimo. Es decir, cada 5 horas tenemos una probabilidad de que ese semáforo ande mal. Que después tendríamos que ver qué es ande mal. Digamos, tal vez que ande mal sea que no se lea correctamente el botón de parada y en vez de acortar el tiempo para que la gente pase, el tiempo sea normal. Entonces tal vez no sería tan trágico. Pero depende de la aplicación. Por ejemplo, un tiempo promedio entre fallas de 5 horas puede ser algo... puede ser un número bueno o un número malo. A eso quería llegar. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Consulta? ¿Los demás? Supongo no estar atento a la... Bien. Bueno. Bien, esto de el sincronizador y las cuestiones temporales es como para tener un pantallazo, digamos, es importante que lo tengan en cuenta a la hora de diseñar circuitos que son exigidos en frecuencia. ¿Está bien? Pero cuando uno diseña soluciones, por ejemplo, para la industria, donde la industria, no sé, para una cinta transportadora, digamos, uno no quiere que la cinta vaya a máxima velocidad. Y la cinta puede, y mejor dicho, y el circuito puede funcionar muchísimo más rápido de lo que un sistema mecánico se puede mover. Entonces, en un ambiente industrial, por ahí las cuestiones temporales no son algo tan difícil de cumplir, ¿está bien? Tal vez en un ambiente industrial sí importa más protegerse del ruido y la interferencia, más de que de cumplir o de verificar que uno no está violando las restricciones temporales, pero sí es importante que lo tengan en cuenta. Digamos, cuando un circuito no funciona como uno espera, uno tiene que saber por dónde inspeccionar y después ir a lo fino y verificar, ¿no? Pero, digamos, todo lo que hace a timing y a las condiciones o restricciones temporales, digamos, es una materia aparte. Nosotros acá lo que vemos es un breve pantallazo y bastante por arriba para que lo tengan presente, ¿está bien? Y que sepan, digamos, cuáles son las mínimas restricciones que uno debe tener en cuenta a la hora de diseñar un circuito secuencial. Bien. Lo que sigue es paralelismo, que es lo que les había comentado al principio. Lo vamos a... bueno, y sobre todo si están ustedes dos nomás, lo vamos a dejar, creo yo, para la clase que viene. Pero básicamente los dos tipos de paralelismo que vamos a ver son paralelismo espacial y paralelismo temporal. ¿Por qué uno necesita recurrir al paralelismo? Bueno, habíamos dicho al principio que uno desearía que nuestro circuito funcione lo más rápido posible, está bien, pero la física del semiconductor nos impone un límite superior a la velocidad o la frecuencia que nuestros circuitos pueden trabajar.
Entonces, cuando queremos seguir aumentando la velocidad, muchas veces necesitamos recurrir a otro tipo de soluciones. Y esos tipos diferentes de soluciones son el paralelismo. Es decir, ya a este hardware le saqué el máximo, o digamos lo llevé a la máxima velocidad de funcionamiento, pero necesito que mi sistema funcione incluso más rápido. Bueno, entonces duplico el hardware. Eso sería paralelismo espacial, simplemente duplicar el hardware. Y el paralelismo temporal implica a una tarea dividirla en partes más pequeñas, ¿está bien? Donde un sistema en específico se va encargando de resolver cada una de esas mini tareas divididas en el tiempo. Que básicamente, digamos, como para tener una idea mental, es una línea de ensamblaje como si uno estuviera construyendo un auto. El sistema completo pasa por toda la línea, pero en diferentes instantes de tiempo se van haciendo distintas cosas. Esa es la idea general. A ver. Pero bueno, vamos a dejar paralelismo para la clase que viene. Y ya de estas diapositivas es el último tema. Después tenemos que seguir con filtrado. Así que dejemos paralelismo para la clase que viene. ¿Les parece si dejamos acá por hoy? Bueno. Bueno, entonces si no hay dudas, consultas, nos vemos el martes que viene. Listo, listo. Chau, chau.